Bueno, vamos a empezar repasando un poquito. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan, no? Sí. Sí, Sí, perfecto, profe. muy bien. Bueno, deben estar viendo ya en la pantalla que les envío, que vamos a repasar un poquito selecciones ordenadas con repetición y después vamos a empezar con selecciones ordenadas sin repetición. Recordemos un poquito esto que es una aplicación reiterada del principio de multiplicación, ¿no? Eh, Supongamos que tenemos el conjunto X igual a, B, C, D, E. Y queremos saber de cuántas formas, este va a salir un poquito largo, puedo elegir dos elementos. No, puedo formar, digamos, eh, para que quede más clara. Son formas de decir, pero para que quede más claro, puedo, no sé qué dice acá, de cuántas formas puedo formar palabras de dos letras. Esa sería la forma, formar. Bueno, entonces uno, hagámoslo primero intuitivamente, empieza con la A, hace AB, AC, AA no está, me faltó, AA, AB, AC, AD, AE. ¿No? Y así sucesivamente con el comienzo de cada letra, ¿no? BA, BB, BC, eh, BD, BE. ¿No? Y así sucesivamente, acá está la fila que empieza con C, acá está la fila que empieza con D y acá está la fila que empieza con E. ¿No? Y cada una de estas filas tiene 5 por fila. Pero en definitiva, más que hacer este recorrido exhaustivo de todo, digamos, hacer la primera fila, hacer la segunda fila y así sucesivamente, podemos razonarlo y es mucho más fácil con el principio de multiplicación, ¿no? Para la primera letra tenemos 5 posibilidades, ¿no? ¿Cuáles son las 5 posibilidades? A, B, C, D y E. Y para la segunda letra también tenemos 5 posibilidades. ¿No? Entonces, en total,
son 5 por 5 igual a 5 al cuadrado posible. No es muy difícil de razonar esto. Es bastante, esta sería la forma, el conteo más fácil que existe general, ¿no? Conteo, el caso más fácil que existe de conteo. Bueno, entonces, en general, si tenemos un conjunto X con n elementos de cuántas formas podemos elegir m elementos de X en forma ordenada y con repetición, ¿no? Y permitiendo repetición. Acá. Únanse con la cuenta UNC, ya para, digamos, en un futuro no muy lejano, los que no tienen cuenta UNC no los vamos a admitir en la videoconferencia. De cualquier forma, para hacer las tareas, todos tienen que tener cuenta UNC. Para las futuras tareas. Bueno, entonces, ¿de cuántas formas podemos elegir m elementos en un conjunto de un conjunto de n elementos? Donde tenemos que elegirlos en forma ordenada, importa el orden, y podemos elegirlos repetidamente. Entonces, el razonamiento es primer elemento, primera elección, digamos, primer lugar, n posibilidades. Segunda elección, bueno, para la segunda posición, la segunda elección, ¿cuántas posibilidades tengo? N también, porque puedo repetir. El total, ¿cuánto pasa a ser por el principio de multiplicación? N por N. Tercera elección. Tenemos de nuevo N posibilidades. Y el total, ¿cuánto pasa a ser? Y N cuadrado que teníamos de antes por N. N al cubo. Bueno, finalmente tenemos que llegar hasta la mésima elección. Tenemos N posibilidades también. Y el total definitivo es, hasta la m-1 teníamos n a la m-1 casos, y ahora le agregamos n, n, queda n a la n. Y este es el resultado final, el que está recuadrado en amarillo, ¿no? Bueno, esto es lo que está escrito tanto en las transparencias que ya están puestas en el Classroom, como el apunte
que ustedes tienen, que también está colgado en el Classroom y lo tienen en PDF, ¿no es cierto? Entonces, este caso es uno de los más sencillos de conteo, diría el más sencillo. Acá hay otro que no tiene UNS. Ahora vamos a estudiar un caso que no es muy complicado, pero es un poquito menos sencillo, si se quiere, que este, que es el caso que es cuando no podemos repetir, ¿no? Acá estamos eligiendo en forma sucesiva m objetos o m elementos, pero podemos repetir los elementos. Bueno, ¿cuál es el caso en donde no podemos repetir? El razonamiento es completamente análogo y no muy difícil de hacer. Ahora pasemos a la clase de hoy. La clase de hoy es la clase de conteo de la segunda clase, ¿no? Es la séptima clase que tenemos, física. En el sentido que, no física, en el sentido que van a ver que las transparencias pasan de 4 a 6, que no hay una clase 6 de transparencias, de presentación, no hay una clase 5, porque la clase 5 fue de repaso. Bueno, selecciones ordenadas. ¿Qué pasa con esto? Tengo la piedad vuelta, así está difícil. Selecciones ordenadas sin repetición. Tenemos X, un conjunto finito con n elementos, como antes, ¿no? Un conjunto con n elementos, como las que tienen repetición. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas formas podemos elegir m elementos de X en forma ordenada? ¿No? Hagamos el ejemplo anterior, ¿no? Tenemos X, después a continuación viene un ejemplo también. A, B, C, D, E. Bueno, este es un ejemplo medio largo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Entonces, elijamos dos elementos, no, este era, sí, dos elementos en forma ordenada y sin repetición, ¿no? Y sin repetir. Entonces, hagámoslo a mano. Tenemos primero la primera fila, todos los que empiezan con A. A, B, A, C, A, D, A, E, ¿no? Hay 4. En la segunda fila, todos los que empiezan, bueno, acá no puse espacio, queda medio feo, pongamos como. Acá, en la segunda fila, los que empiezan con E, con B. BA, BB no, BC, O. BD, BE. Hay 4. La tercera es CA, CB, CD. La que no puedo poner es CC, ¿no? Porque no permito repetición. Y finalmente CE. 4. Por cada comienzo hay 4. Acá con D también va a haber 4. Y con E también va a haber 4. Total, son 5 filas de
4 elementos es 5. ¿Por qué por cada fila hay 4? Bueno, porque al elegir el primer elemento, tengo 4 opciones para el segundo. Es decir, tengo los 5 originales menos el mismo. Entonces, por eso, cuando comienzo con cualquier elemento, para el segundo hay una posibilidad menos. Eso lo hago 5 veces, 5 por 4. Entonces, este razonamiento tampoco es muy complicado. Es una especie de principio de multiplicación también. Un principio de multiplicación condicional, podríamos llamarlo. Bueno, acá hay un ejemplo un poquito más sencillo, hagámoslo. Tenemos ABC más chico, ¿cómo elegimos dos elementos? Bueno, hacemos como antes. AB y AC. Después BA, BC. Finalmente CA, CB. ¿No? Fíjense que hay 2 elementos por cada fila y hay 3 filas. Entonces 3 por 2. ¿Por qué? Para el primer elemento tenemos 3 posibilidades. Y para el segundo ya tenemos 2, porque no podemos repetir. Simplemente es eso. 3 por 2. Seis. Acá dice, tenemos las posibilidades AB, AC, BA, BC, CA, CB. Tenemos 6 selecciones. El problema general lo planteamos en la próxima renglones, que es el siguiente. Si tenemos un conjunto X con n elementos, ¿no? A1 a n, las selecciones deben ser del tipo I1, I2, así hasta IM, m selecciones, donde 2 elementos que tienen distinto índice son distintos, ¿no? Este es distinto con este y con todos los demás, ¿no? Así, sucesivamente. Es decir, ¿de cuántas formas podemos elegir m elementos entre n en forma ordenada? Es de cuántas formas podemos hacer estas sucesiones, I1, I2 hasta IM, con m elementos todos distintos entre sí. Por ejemplo, las selecciones de 3 elementos en forma ordenada y sin repetición de 1, 2, 3 son exactamente, bueno, hagamos. Primero empezamos con 1, después podemos seguir, no con el 1, con el 2. ¿Cómo es? Está mal esto, 3 elementos en forma de sin repetición de 1, 2, 3. Es solamente 1, 2, 3. No es que esté mal, pero es muy pavo. No, no es 1, 2, 3, no es. Bueno, 1, 2, 3 es lo que empiezan con 1. Ahí está. No, no es pavo, para nada. 1, 2, 3. Después lo que empiezan con 2. No, 1, 2, 3 y 1, 3, 2, me olvidé. Después los que empiezan con 2. 2, 1, 3, 2, 3, 1. Los que empiezan con 3 es 3, 1, 2 y 3, 2, 1, ¿no? Es así. Entonces tenemos 6 posibilidades. ¿Cómo lo pensamos esto? En primer lugar, tenemos 3 lugares. ¿No? Tenemos que elegir 3 elementos. Este es el primer lugar. Tenemos 3 posibilidades. Porque tenemos el 1, el 2 y el 3. Ya en el segundo lugar, elegimos 1. Entonces tenemos, en segundo lugar, tenemos 2 posibilidades. Y en el tercer lugar,
tenemos una posibilidad, porque si ya elegimos 2 y el conjunto tiene 3 elementos, tenemos una posibilidad. Entonces, 3 por 2 por 1 igual a 6. El razonamiento no es muy complicado. Tenemos que desechar en el paso siguiente todos los que ya usamos. Esa es la idea. Entonces acá lo escribo. Son los elementos 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Son las ternas donde los tres números son distintos, ¿no? Eso es lo que acabamos de decir. O sea, hay 6 selecciones ordenadas y sin repetición de elementos de 1, 2, 3. Bueno, acá repito lo que dije antes. El primer elemento tiene 3 por 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. El segundo elemento tiene dos posibilidades distintos elegidos en la primera fila. Podemos poner cualquier elemento que menos elegir en la primera fila. Como son 3, y hay uno que ya está elegido, quedan 2 para elegir. Y como ya elegimos 2, para el último lugar tenemos una sola posibilidad. Entonces son 3 por 2 por 1, 3 factorial selecciones posibles. Pensemos ahora que queremos elegir en forma ordenada y sin repetición 3 elementos entre 5. Creo que lo que hicimos antes, ¿no? 13 elementos. No, perdón. Entonces, para la primera elección tenemos 5 posibilidades. Primera elección, 5 posibilidades. Para la segunda elección, 4 posibilidades. Y para la tercera elección, 3 posibilidades. ¿Por qué? Porque en el primer lugar tengo los 5 elementos del conjunto disponibles. Para el segundo lugar, ya hay uno que usé en el primer lugar. Entonces tengo 4 elementos disponibles. Y en el tercer lugar, ya usé 2. Entonces me quedan 3 elementos disponibles. Entonces son 5 por 4 por 3 igual a... bueno, eso. No quiero decir más nada, que ya lo voy a decir. Bueno, en general, la proposición es la siguiente. Si n es mayor o igual que m, entonces existen, acá la fórmula es medio fierita, pero ya se van a dar cuenta, n por n menos 1 hasta n menos m menos 1 selecciones ordenadas y sin repartición de m elementos de un conjunto de m elementos. Acá lo importante es que hay m factores, como dice ahí, ¿no? Estos son m factores. El primer factor tiene n posibilidades. El segundo factor tiene n, digamos acá. El primer lugar, ¿cuántas posibilidades tiene? A ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacer, ¿no? Entonces, elegir m elementos entre e, con orden, sin repetición. Entonces, acá tenemos m casilleros. Hagamos
Así. ¿No? Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto, este es el m-1 y este es el m5. Bueno, para el primer casillero tenemos n elementos, ¿no? Entre n elementos. Entonces, para el primer casillero tenemos n posibilidades. Para el segundo, ¿cuántas posibilidades tenemos? Ya elegimos uno, entonces tenemos una menos, n-1. Para el tercero, ¿cuánto tenemos? n-2. Para el cuarto, ¿cuánto tenemos? n-3. Para el quinto, ¿cuánto tenemos? n-4. Fíjense que si acá tengo un 5, acá tengo un 4. Es decir, acá vamos a hacer, por eso se pone ese índice, el m-1 no lo vamos a escribir. Acá es n, acá es, fíjense que esto de acá es n-5 más 1, esto es n-4 más 1. Entonces acá es n-m. Simplemente por eso sale esa forma. Es decir, hay n por n-1 por n-2 por hasta n-m más 1 posibilidades. De ahí sale la fórmula. De ahí sale la fórmula. Pero uno puede hacer todos estos ejercicios sin acordarse la fórmula. Se puede razonar la fórmula como la acabamos de razonar nosotros. Esto no hace falta por ser hicimos. Como en este ejemplo, por ejemplo. Hay 10 personas. ¿No? Tenemos 10 personas. ¿De cuántas formas puedo hacer una fila con 7 personas? ¿No? Estos son ejemplos como reales, donde estos casos de conteo se aplican bastante a situaciones relativamente reales, en muchísimos juegos de cartas. Creo que les he comentado, si no se los repito, si se los comenté se los repito, muchas de estas cosas, estas cuestiones de conteo surgieron de los juegos de cartas, de la gente que jugaba cartas y quería saber cuántas posibilidades tenía, ese tipo de cosas. Y hay muchos ejercicios de conteo que es contar cuántos fulls me puedo sacar, digamos, si me dan 5 cartas al azar, por ejemplo. Ese tipo de ejercicios están en la práctica y son en realidad el origen de todo del conteo y de la teoría de probabilidades también. Bueno, supongamos que, como ya dijimos, tenemos 10 personas y queremos hacer una fila de 7 personas. ¿Cuántas posibilidades hay? ¿De cuántas formas puedo hacer una fila de 7 personas entre 10? Bueno, para el primer puesto, ¿cuántas personas puedo poner? 10. Para el segundo, 9. Y así sucesivamente. Para el tercero, 8. Para el cuarto, bueno, ya puse 3. Entonces tengo 7 posibilidades nada más. Y así sucesivamente. Para el quinto, 6. Para el 6, 5. Para el 7, 4. Entonces, el número total de posibilidades es 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4. Bueno, lo planteamos de nuevo el ejercicio. Acá lo escribo de nuevo. Si hay 10 personas, ¿de cuántas formas puede ser una fila de 7? También lo podemos hacer, en vez de razonar como hicimos en la página anterior, aplicando el teorema. N igual 10, M igual 7, N menos M más 1 es 4,
Entonces, la solución es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4. Es lo mismo. Quizás la forma que hicimos antes es más fácil, si se quiere, pero bueno, hay veces que hay casos con n's y m's que conviene aplicar la fórmula del teorema directamente. Pero en los casos concretos, a veces conviene hacerlo de esta forma, razonando. Y acá hay una observación importante que nos simplifica el enunciado del teorema más luego. Fíjense que si uno es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4, es lo mismo, esto es un artificio, hacer este producto, pero acá multiplicar por 3 por 2 por 1 y después dividir por 3 por 2. ¿Por qué lo hago así? Bueno, porque lo de arriba es 10 factorial, ¿no? Esto es 10 factorial, todo esto. Y esto es 3 factorial. Me queda más conciso. Fíjense que acá me queda... Es una cuestión de que sea conciso nada más, no hay nada maravilloso. Esta fórmula tiene muchas multiplicaciones y estos son dos símbolos nada más, esto último. 10 factorial sobre 3 factorial. Pero eso se puede generalizar. Fíjense que n por n menos 1 por hasta n menos m más 1 es esto que estaba de antes por n menos 1 m hasta 2 por 1 y acá abajo ponemos lo mismo. Al simplificar esto con esto nos queda esto, ¿no? Pero lo interesante de la fórmula que está a la derecha de esta fórmula, lo interesante de esta fórmula, que está a la derecha, es que se puede escribir como n factorial sobre n menos m factorial. Por lo tanto, podemos reescribir la proposición en la forma más compacta siguiente. Si n mayor o igual que n, entonces existen n factorial sobre n menos m factorial, selecciones ordenadas y sin repetición de m elementos de un conjunto de n elementos. Esta fórmula es fácil de acordarse, por eso conviene saberla. Y uno lo puede hacer en general razonando, como ya les mostré, o directamente aplicando la fórmula. Por un ejemplo, en un colectivo hay 9 asientos vacíos. ¿De cuántas formas pueden sentarse 3 personas? ¿No? Las personas pueden elegir qué asientos se quieren sentar. Tenemos 9 asientos, entra primero una persona, elige un asiento, después entra otra persona, elige otro asiento, otra persona elige otro asiento. ¿De cuántas formas pueden hacer eso? Se trata de ver, como dice acá, cuántas selecciones ordenadas y sin repetición se pueden hacer de 3 asientos entre 9. Entonces, primero lo hacemos usando el principio de multiplicación. La palabra sería generalizada o extendida, o condicional sería la palabra. No es exactamente el principio de multiplicación, no voy a poner nada. Pero es la misma idea que el principio de multiplicación. ¿De cuántas formas lo podemos hacer? Bueno, en la primera persona tiene 9 lugares para elegir. Usted puede elegir 9 lugares. La segunda persona puede elegir 8 lugares. Ya hay un lugar ocupado. Entonces, ¿qué? Las posibilidades totales entre primera y segunda persona son 9 por 8. Y la tercera persona puede elegir 7 lugares. Ya hay 2 lugares ocupados. Como había 9 en total, puede elegir 7 lugares. Entonces, el total queda 9 por 8 por 7. Es decir, como ya dijimos en la transparencia anterior, 9 por 8 por 7 lugares. 3 factores, 3 multiplicaciones. Podríamos haberlo hecho directamente por el teorema, elegir 3 elementos entre 9. Son 9 factorial sobre 9 menos 3 factorial, queda 9 factorial sobre 6 factorial. Si lo desarrollamos a estas dos expresiones, 9 factorial es 9
por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, 1, por 2, por 1. Y el 6 factorial es 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Si simplificamos, nos queda 9 por 8 por 7, que es lo que habíamos logrado antes, ¿no? Las dos cosas son lo mismo, porque usan el mismo razonamiento. Pero bueno, esta forma de acá es más compacta de escribir y quizás es la que convenga cuando uno quiere resolver rápido. Pero si uno no está seguro de cómo hacerlo, tiene que hacerlo razonable. Bueno, ahora vamos a... Estamos yendo un poquito rápido, pero bueno, hacemos después muchos ejercicios. Ahora vamos a ver lo que son las permutaciones. Es un caso especial de lo que vimos antes. Cuando tenemos que elegir n elementos entre n elementos de un conjunto de n elementos, por el teorema tenemos n factorial sobre 0 factorial igual, el 0 factorial es igual a 1, ¿no? N factorial, selecciones ordenadas y sin repetición de n elementos en un conjunto de n elementos, ¿no? Lo podemos mirar así. Ahora veámoslo como antes. Caso especial. El caso especial, ¿no? Acá arriba era elegir m elementos entre n, con orden sin repetición. Ahora es elegir n elementos entre n. Bueno, entonces, fíjense, para el primer lugar tengo n posibilidades. Para el segundo lugar tengo n menos 1 posibilidades. Para el tercer lugar tengo n menos 2. Y así sucesivamente, se van acabando todas las posibilidades. Para el penúltimo lugar tengo 2 posibilidades, porque ya gasté n menos 2 posibilidades. Y para el último lugar tengo una sola posibilidad. Si ya elegí n menos 1, el último lugar está obligado, tengo una sola posibilidad. Entonces esto es n factorial. Es un caso especial. Bueno, volvemos a la presentación. Entonces, las selecciones ordenadas y sin repetición de n elementos en un conjunto con n elementos se denominan permutaciones de grado n. Hay pues n factorial permutaciones de grado n. ¿Por qué se denomina? Profe, disculpe. Sí, adelante. ¿Por qué 0 factorial será igual a 1? Se definió así, se definió así. Es una arbitrariedad, pero justamente está bien definido. Acá uno ve que sirve definirlo así. 0 Ah, bien, factorial perfecto. es un caso especial, se define así. Eh, digamos, es una decisión arbitraria, pero que es coherente con los resultados que vienen como este. ¿Por qué se llaman permutaciones? ¿Por qué tiene este nombre permutaciones? Porque observen que elegir n elementos entre n es lo mismo que permutarlos, en el sentido que, por ejemplo, 3 elementos entre 3. Es muy probable que sea el ejemplo que viene, pero bueno, lo repetimos. Entre 3, ¿no? Entre 1, 2 y 3. O a veces, mejor pongamos letras para no.
Entonces fíjense que es A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. ¿No? Y observen que son todas las posibilidades de colocar las tres letras en tres lugares diferentes. ¿No? En el primer lugar puedo colocar cualquier letra, en el segundo puedo colocar cualquier letra menos la primera, y en el tercer lugar puedo colocar cualquier letra menos las dos primeras. Es decir, la última letra que nos queda. Son todas las permutaciones de ABC, ¿no? Por eso es un caso importante, porque es el caso de las permutaciones. Y siempre hay n factorial permutaciones de n elementos. Por eso, permutaciones viene de la siguiente pregunta. ¿De cuántas formas puedo ordenar n objetos? Observemos que ordenar n objetos es equivalente a seleccionar ordenadamente y sin repetición los n objetos. Por lo tanto, la respuesta es n factorial. Entonces, ¿de cuántas formas puedo ordenar n objetos? N factorial. ¿De cuántas formas puedo seleccionar n objetos entre n ordenadamente y sin repetición? N factorial. ¿De cuántas formas puedo permutar n objetos? N factorial. Es la misma respuesta. Es un caso especial muy importante, el caso especial de las permutaciones. Dado el conjunto I4, 1, 2, 3, 4, ¿cuántas permutaciones de los elementos de I4 hay? Bueno, hagámoslo. La respuesta es 4 factorial. Pero lo podemos hacer explícitamente. Para que ustedes se convenzan. ¿Cuántas permutaciones de los elementos de I4 hay? ¿No? Bueno, entonces son 4 factorial. ¿Por qué? Para el primer lugar tengo 4 posibilidades. El 1, el 2, el 3 y el 4. Para el segundo ya tengo 3 posibilidades, ¿no? Entonces acá puedo poner, ¿cuánto es? 4 factoriales, 24. Bueno, acá puedo poner el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero también puedo poner el 1, el 2 en el segundo lugar, el 4 y el 3. Esta es otra permutación. También puedo poner, ya con el 1 y el 2 no hay más posibilidades. 1, 3, 2, 4 y 1, 3, 4, 2. Y acá puedo poner 1, 4, 2, 3 y 1, 4, 3, 2. Estas son todas las que empiezan con el 1. Las que empiezan con el 2. Bueno, es parecido el razonamiento. Primero pongo el 2 y después voy poniendo las permutaciones de los anteriores, de los que quedan, del 1, el 3 y el 4. Acá queda 1, 3, 4, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 3, 1. ¿No? Vean que son sistemáticos, voy haciendo como de menor a mayor. Acá viene con el 3. 3,
acá van a venir después las permutaciones de 1, 2 y 4, que son los elementos que quedan. 3, 1, 4, 2, 3, ya con 3, 1 se me acabó, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4, 1, 3, ya se me acabó con 3, con 1, ahora viene con 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2. Y finalmente el 4 viene 1, 2, 3 aquí, acá 4, 1, 3, 2, 4, ya 4, 1 se me acabó, es 4, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 1, 4, 4, 1 y 4, 2 acá ahora es 4, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 1. El último es el que está totalmente dado vuelta al primero, ¿no? Es como que uno lo hace con cierto orden y pasa esto. Entonces fíjense que son 4 filas, 1, 2, 3, 4, y cada una de ellas tiene 6 elementos, ¿no? Entonces la solución es 6 por 4 igual 24. Pero esta no es la forma de razonar. La forma de razonar es, se razona, es decir, no es una buena forma de razonar esta porque hay que escribir todos los casos, ¿no? Tenemos que hacer permutaciones de 4 elementos, entonces tenemos 4 posibilidades. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Entonces, para el primer lugar tenemos 4 posibilidades. Para el segundo lugar ya usamos una, tenemos 3. Para el tercer lugar tenemos 2. Y para el cuarto nos queda una sola posibilidad, porque usamos 3 elementos de 4. Entonces, 4 por 3 por 2 por 1, 4 factores. Esto sería las permutaciones. Es el caso de este ejemplo, bueno, desarrollado muy explícitamente. En general, si tienen n elementos, hay n factorial formas de permutar n elementos. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Y lo tienen que saber, eso sí, lo tendrían que saber de memoria, porque es más fácil saberlo de memoria que hacerlo. Pero tenemos acá ejemplos, que esto es un típico ejercicio de la tarea que les vamos a dar. Probablemente algo muy parecido les demos, entonces sería bueno que sepan cómo hacerlo. ¿Cuántas permutaciones se pueden formar con las letras de sigla? Fíjense lo siguiente. Acá tenemos la S, tenemos la I, la L, la B. Ah, pero acá tenemos un problema. Silvia se repite. La I se repite. Tenemos 2 I. Y acá tenemos la A. Es decir, tenemos tres letras diferentes. No hay dos iguales. S, L, B corta y A. 4, perdón. Esta, esta y esta. Y tenemos una letra que se repite, sí. ¿Cómo hacemos la permutación? Nosotros queremos ver todas las permutaciones, es decir, la primera sería, si la hacemos a ojo, sil, ¿ya? La segunda, empecemos con S, sigamos con I, y permutemos lo último. No lo estoy haciendo muy sistemático. Bueno, y así sucesivamente, todas estas permutaciones queremos hacer, ¿no? Cuesta hacerlo incluso, cuesta hacerlo porque ya con este condicionamiento cuesta hacerlo. Así a ojo cuesta hacerlo también. Pero bueno, se puede hacer. Pero tenemos que pensar así. Pensemos que son, primero pensemos
que son todas las letras diferentes. Ah, ahí escribo cualquier cosa. Diferentes. Es decir, que tenemos S, I, L, B corta, y prima, pongamos, ya. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis letras. Diferentes. Diferentes entre comillas porque hay en realidad dos que son iguales, pero nosotros la estamos pensando como diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas permutaciones hay? A ver, alguien que me conteste voz alta, si no hablo yo solo. 6 factorial. 6 factorial, muy bien. Respuesta, si son 6 letras diferentes, son 6 factorial. Pero observen que por cada permutación, por ejemplo, esa que escribí ahí, S, I, L, V, A y prima, ¿sí? Esta es una permutación. Hay otra equivalente. ¿Qué significa equivalente? Acá estoy siendo medio antiguo. Hay otra que S, I prima, L, B corta, A, I es equivalente en el sentido que cuando las considero de nuevo iguales es la misma palabra. Van a ser la misma palabra, ¿no? Entonces, por cada permutación tengo una que es igual. Es decir, cuando yo las considero diferentes a estas letras, lo que estoy haciendo es considerar dos veces todas las posibilidades. Entonces, dividiendo por dos, obtengo la solución. Ahora pasemos a... Afirmamos entonces que se pueden formar 6 factorial sobre... fue mal. 6 factorial sobre 2 factorial palabras usando las letras de sí. ¿No? Entonces, ¿cómo es el razonamiento? Lo repetimos. ¿Cómo es el razonamiento? Escribo la palabra con 6 letras diferentes. Estas son diferentes. En vez de la I, es distinto de I', ¿no? La I es distinto de I'. Escribo, en vez de considerar 2I, por I'. Todas las letras son distintas. Todas las letras ahora son distintas. Luego hay 6 factorial permutaciones. Pero por cada par de permutaciones del tipo, si yo tengo así I', tengo I'. Estas coinciden. Por lo tanto, tengo que dividir por 2 el número total de permutaciones. Es decir, por cada, digamos, acá tengo el doble de palabras, porque tengo las que tienen I', y las que tienen I', ¿no? Entonces tengo que dividir por 2. Ese es el razonamiento esencial. Esto se me chispoteó. Veamos
Otro ejemplo. Tenemos esta palabra Ramanathan, que es el nombre de un himno. ¿Cuántas permutaciones hay? Bueno, la afirmación es que hay 10 factorial sobre 4 factorial sobre 2 factorial. ¿Cómo podemos razonar esto? Bueno, primero lo vamos a hacer en las anotaciones y después seguramente lo vamos a repetir acá. O sea, profe, sería 4 por 2 factorial porque hay 4 A y 4 N, ¿o no? Y 2 N, perdón. No te escuché bien. ¿Cómo es? Ahí, ahí sería sobre 4 por 2 factorial porque la A se repite 4 veces y la N 2. Exactamente. Como hay una letra que se repite 4 veces, la dividimos por 4 factorial. Como hay otra letra que se divide 2 veces, la dividimos por 2 factorial. Pero hagámoslo pasito a pasito para que todo el mundo lo entienda. Encontrar, ¿cómo era el enunciado? Es difícil a veces enunciar. Eh, bueno, no dice cuál es el enunciado. Encontrar todas las palabras que se pueden formar con ra, ma, na. Entonces, solución. O dicho de otra forma, en realidad por ahí más elegante, todas las permutaciones de las letras de esta palabra. ¿No? ¿Cuál es la cantidad de permutaciones que tiene se pueden hacer con las letras de esta palabra? Entonces, fíjense que, a ver si me clavó algo, que a ver si se me pasa eso. Fíjense que acá tenemos la letra A, que se repite, como bien dijo alguien, 4 veces. Y tenemos la letra N, que se repite 2 veces. Y después tenemos otras letras. Tenemos la R, no sé si me van a alcanzar los colores, la R, la M, la T y la H. La T y la H. Es decir, tenemos en total la longitud de la palabra es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es 10. Tenemos 10, entonces es 10. Pero tenemos letras que se repiten. Tenemos R, M, T y H que no se repiten. A que se repite 4 veces. Y N
que se repite 2 veces. Entonces la estrategia para contar es análoga a la anterior, ¿no? Consideramos todas las letras distintas. ¿No? Entonces escribimos, ahora le ponemos su índice, R sub 1, A sub 1, M sub 1, ahora se repite la A sub 2, N sub 1, A sub 3, T sub 1, H sub 1, A sub 4, N sub 2. Entonces ahora, en vez de tener las letras R, A, M, N, T, H, tenemos las letras R1, A1, R1, A1, M1, A2, N1, A3, T1, H1, A4, NH. Entonces hay... ¿Cuántas permutaciones hay de esta palabra? Que alguien me diga ahora cuántas permutaciones hay de esta palabra. 10 sobre 4 por 2. Factorial. No. De esta palabra con todas las letras diferentes. ¿Cuántas permutaciones hay? 10 factorial. 10 factorial, ¿no? Hay 10 factorial permutaciones de esta palabra. Alguien ya me estaba diciendo la solución final, pero ahora estoy preguntando el intermedio. Pero, como en el caso anterior, como hay, remarquemos de nuevo, como hay cuatro, por cada permutación tenemos 4 factorial permutaciones, es decir, lo que es amarillo en realidad son la misma letra, no son diferentes. Son diferentes como a 1, a 2, a 3, a 4, pero en realidad las letras amarillas son todas iguales. ¿Cuántas permutaciones tenemos de las letras amarillas? 4 factorial. Entonces, como hay 4 factorial permutaciones de A1, A2, A3, A4, y hay 2 factorial, 2, pero en realidad no me gusta escribirlo así, permutaciones de N1 y N2, ¿no? Que son 2 elementos que acá están como N1 y N2 son diferentes, pero en realidad las dos cosas verdes son iguales, ¿no? A la larga son iguales. Como ellos, 2 permutaciones, N1 y N2, el total de permutaciones de la palabra escribamos la nuevo, ra, ma, na, tan, son 10 factorial
Es el total de permutaciones de esta palabra que tiene todas las letras distintas. Pero por cada una de estas permutaciones tenemos las permutaciones de las AI, que son 4 factorial, y las permutaciones de la opción AI, que son 2 factorial. Entonces, esta es la solución. Bueno, siempre así. Como les digo, va a haber una tarea muy parecida a esta. Ni con Silvio ni con Ramanathan, pero con otra palabra. Ustedes tienen que hacerla bien. Va a ser la semana que viene esa tarea. Profe, una pregunta. Sí, sí. La única forma de relacionar la cantidad de permutaciones que se repiten en el divisor es por medio de una multiplicación o hay otras también. No, porque estos son como casos especiales como es el principio de multiplicación. Acá habría un principio de división, pero digamos, de cierta forma es análogo al principio de multiplicación. Es por multiplicación o por división. Es como que estamos contando por demás, entonces dividimos, pero siempre es así. Cuando las cosas se suman, es porque son casos que se excluyen mutuamente. Acá es, cuando se multiplican es cuando uno cuenta y a continuación cuenta otra cosa, ¿no? Para el primer lugar tenemos N posibilidades, para el segundo N menos 1, así. Cuando los sucesos son sucesivos es multiplicación. Cuando son excluyentes es por suma. Esencialmente ese es el principio fundamental. Ah, perfecto, gracias. De nada. Alejandro. Profe, Sí. la tarea ¿qué sería? No, hablar, no hay drama. Sí, Era una tanta pregunta total. José, decime José, después habla Azul. Sí, sí. No, cómo teníamos que presentar la tarea si era así el ejercicio. Si es un. Porque yo lo puedo resolver en un segundo, sí, pero no sabía cómo escribirlo, porque no sé si sabía si había una serie de pasos que Sí, dejar sí. en claro antes. Digamos, hay que escribir poco, porque como ya está visto en la teórica, yo ya les voy a hacer un ejemplo de cómo presentar una tarea, por ejemplo. ¿Está bien? Hagamos eso después. Gracias. Me había pasado en la anterior tarea que fue Sí, por eso Azul que no. Sí, sí. Azul, me ibas a decir algo, discúlpame. No, no es lo mismo, están todos preguntando eso. ¿Qué tanto Bueno. tienen que explicar? Ya vamos a hacer una cosa, vamos a terminar la clase de hoy, que nos falta mucho, es decir, estamos en transparencia 13 de 13, y a continuación hacemos un ejercicio de estos y cómo lo debería hacer un alumno. No como lo hago yo, sino cómo lo debería hacer un alumno. ¿Está bien? Hacemos Profe, eso. una Sí, consulta para Buenísimo. no pasar de tema. No sí. me queda bien claro por qué, por ejemplo, en el caso anterior donde se puso a 1, a 2, a 3, a 4, hay 4 factorial de posibilidades de A. Eso no me queda bien claro. A ver, te pregunto a vos, Francisco. Sí. Si yo tengo 4 elementos, ¿de cuántas formas los puedo permutar? Sí, 4 al factorial. 4 factorial, ¿no? Entonces, acá, cuando uno pasemos a esto, cuando uno elige una palabra, así. Cuando uno elige una palabra acá, ahí donde estoy marcando con la flecha roja, Sí. cuando uno elige una palabra, por cada palabra hay 4 factorial palabras equivalentes, que son las permutaciones de las cosas amarillas. Por cada palabra hay 4 factoriales que son iguales, que son las permutaciones de A1, A2, A3 y A4. Porque como son 4 elementos las A, hay 4 factorial, hay 24 palabras que son iguales, que son las permutaciones de A1, A2, A3 y A4. Entonces, Ok. cuando le borro los índices, esas 4 palabras son iguales y por lo tanto hay 24 posibilidades más del conteo total, hay 24, hay que dividir por 24, porque hay por cada En el caso, profe, digamos, o sea, si usted me dice que hay 24 palabras más, a mí lo que me hace la idea es que yo al total le restaría 4 factorial. No sé por qué me no, cuesta porque verlo vos, del... acá escribo abajo, vos acá tenés, supongamos,
no voy a hacer con 4 factorial, pero hagamos con la n, ¿no? Tenés una palabra donde acá hay n1, acá hay otra cosa, acá hay otra cosa, acá hay n2, ¿no? Supongamos que son palabras de 5 elementos, 5 letras, Sí. y n se repite. Dos veces. Entonces yo tengo n1 y n2. Esta palabra que tenga, supongamos, x1, x2, x3, n1 y n2. Pero después tengo la palabra x1, n2, x2, x3, n1. ¿No es cierto? Pongamos en bandeja solamente n1 y n2. Pero después tengo otra posibilidad. Tengo la palabra que empieza con x2. Estas dos son iguales. Es un caso. En realidad es un caso. ¿No es cierto? Después tengo la palabra que x2. Esto acá tengo n1, x1, x3, n2. Pero tengo el equivalente, x2, n2, x1, x3, n1. Esta es la segunda posibilidad. Sigamos. Sí. Es muy similar. Acá empiezo con, bueno, podría haber empezado con x1 y permutar allá. Acá puedo empezar con x1, acá pongo n1, acá pongo en vez de x2, x3 que ya la tengo, pongo x3, x2, n2. Y acá x1, n2, x2, x3, n1. Acá. Entonces fíjense que por cada distribución de x tengo dos posibilidades de las n. Acá pongo x1, ese ya está. Acá pongo x2, n1, x1, x3, n2. Acá pongo x2, n2. Profe, sería al revés ahí, profe, X3, X1, porque X1, X3 ya lo tenemos. No sería Sí, no, acá X3, esto estaba X1. mal, ¿no? Ah, No, perdón, eso estaba bien. Estoy haciendo mal. No, esta la tengo que dejar fijo. X3, X1, perfecto. Sí, lo que vos me dijiste. Exactamente claro, lo que vos abajo, me dijiste. Sí. abajo lo... Muy bien. Eso pasa por no ser sistemático. Bueno, hay otras posibilidades. Está, con X2 y X1 ya están todas. Entonces, ahora empecemos con X3. X3, N1, X1, X2, N2. Y acá X3. Las X siguen iguales. Sí. Y acá N2, N1. Y finalmente, la sexta posibilidad es X3, N1, X2, X1, N2, X3, N2, X2, X1, N1. Fíjense entonces, a ver si entran todas. Fíjate que por cada distribución, distribución que tengo de las X y la N, tengo dos con N1, N2 y N2, Equivalente. N1. Es decir, Claro. si yo cuento todas son 12, pero las que me sirven son 6, porque por cada distribución que tengo de X1, N1, X2, X3, N2, tengo un equivalente, que es X1, N2, X2, X3, N1, permutando N1 con N2. Entonces tengo que dividir por 2, no tengo que restar por 2. ¿No? Fíjense que si yo hago, Claro. estos son 6,
Si yo hago 4 factorial, que es lo que tendría que hacer, 5, ¿cómo es? Acá me estoy comiendo algo. 5 factorial, ¿cómo es? No, esto me están faltando muchos casos, no Sí, importa. sí, porque son Estos son los 120 que casos. tienen N1 y N2, en En N1 esos lugares. tienen N en Claro. esos lugares. Me está faltando muchos casos. Pero se entiende que por cada caso que tengo, acá me están faltando muchos, no es que esté mal esto, sino que me están faltando muchos porque son 60 en total. ¿No? Cambiando las posiciones de los N. Lo que queda claro que por cada distribución de los X y los N hay 2 casos que son equivalentes. Hay dos, digamos, estos 2 casos son equivalentes, 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 ¿no? Hay 120 en total, digamos, 120 en total, considerando todas las letras iguales, cuando divido por 2 me queda 60, ¿no? La solución Ujú. es Claro, ahí está, profe. 5 factorial sobre 2 Sobre 2 factorial. factorial. Es 120 sobre 2 igual a 60. Pero que queda claro que por cada caso, por cada distribución, que todas las letras son diferentes, hay otra equivalente, ¿no? Entonces hay que dividir por 2. En el caso que hay 4 letras iguales, como en este caso, tenemos la A, que es 4 letras iguales, por cada distribución que hago, hay 4 equivalentes. Entonces, siempre tengo que dividir por 4. Hay 4 Ujú. factoriales que perdón. Siempre tengo que dividir. Bueno, pasemos. Muchas gracias, No, profe. de nada. Bueno, no vamos a hacer el tema porque terminamos acá. Entonces, simplemente reescribimos un poquito lo que hice en las notas. Acá escribimos todas las letras como si fueran diferentes. R no se repite, entonces queda con su índice 1 nada más. Pero A1 tenemos A2, A3, A4. M no se repite, T no se repite, H no se repite, pero tenemos N1 y N2, ¿no? N se repite 2 veces. El número total de permutaciones es 10 factorial. Pero permutando las AI y las NI, sin mover las otras letras, obtenemos la misma permutación de Ramanathan. Es decir, si yo permuto las AI y las NI, la permutación que ya obtuve no se cambia. Entonces, como hay 4 factoriales de permutaciones de las letras A1, A2, A3, A4 y 2 factoriales de N1 y N2, el número buscado es 10 factorial sobre 4 factorial sobre 2 factorial. Si no se convence del todo, hagan con ejemplos bien chiquitos y se van a convencer que es así. Bueno, entonces como me lo pidieron, vamos a hacer otro ejemplo. Acá ya terminamos la clase de hoy. Pero vamos a hacer un ejemplo como lo resolvería un alumno, ¿no? Profe, una duda. ¿El Sí. 4 factorial y el 2 factorial se deja así nomás, no se multiplica o alguna cosa? No, si dejan indicado el número ya está, no hay que hacer la cuenta. Ah, Ejercicio. Encontrar las permutaciones. Este es un clásico que debe estar en el práctico, yo se lo digo. De la palabra. Este debe estar en el práctico, probablemente, porque siempre se me ocurre el mismo. Si me pregunta no corresponde. Encontrar la cantidad de permutaciones, ¿no? La cantidad de permutaciones. Solución. Bueno, entonces esto es lo que ustedes deberían escribir. Abracadabra, la palabra,
tiene ¿cuántas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Les cuentan las letras y dicen, tiene 11 letras. La letra A se repite ¿cuántas veces? 1, 5. 2, 3, 4, 5. 5 veces. Después, ¿cuál otra se repite? La B. Esta se repite, ¿no es cierto? La B 2 veces. La R también se repite. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2 veces. 2. 2 veces. Y después no hay más, ¿no? Ya estas marcamos, la C no se repite, la D no se repite, y ya no hay más, ¿no? 5 más 2, son 9 más 2, 11, está perfecto. Entonces, C y D no se repiten. Entonces, la cantidad de permutaciones de la palabra, no la repitamos porque es muy largo, es, ¿cuánto es? A ver, alguien que me lo vaya diciendo. Alguien prenda por favor el micrófono y dígame. Así. Sería 11 factorial sobre 5 factorial por 2 al cuadrado factorial. Algo así. Sí, sí, exactamente. Prefiero Por escribirlo 2 así. factorial al cuadrado sería, en este caso Sí, sería lo mismo, pero sí, bueno, prefiero escribirlo así, no, sin cuadrado, para que quede más claro. Pero es lo mismo, si escriben 2 factorial al cuadrado está perfecto. Bueno, listo, ahí termino. Así tienen que ser ustedes. Porque la teoría de esto ya está dada en la teórica, ustedes no tienen que desarrollar la teoría, ya es lo que vimos hoy. Entonces ustedes ya saben hacer esto y lo hacen contando así. ¿Está bien? No es muy difícil, fíjense. Les queda además, esto les queda para que ustedes lo repasen, ¿no? en el Classroom, ¿no? Todo esto lo estamos subiendo al Classroom. Y también quedan en los links del Drive que les habíamos dado en un momento, pero es mejor que trabajen directamente con Google Classroom. Hay 3 o 4 personas que me pidieron entrar a la videoconferencia sin el usuario UNC. Por favor, ténganlo porque va a ser la única forma de continuar la materia porque Classroom lo vamos a admitir solamente con usuario UNC. No cuesta nada y además Guaraní a partir de fines de abril solamente va a ser... solamente se va a poder entrar a Guaraní con el usuario UNC. Es decir, va a ser imprescindible que ustedes lo tengan, porque si no, no van a poder hacer ningún trámite como estudiante. Bueno, veamos ahora un poquito en la práctica hasta qué ejercicio pueden hacer. A ver. Alejandro, Sí, sí, ahí lo estuvimos discutiendo con Edwin a eso recién. sí. Creemos, acordamos, no sé, que hasta el ejercicio 10 y el ejercicio 18. Hay algunos Bueno, que sí, sí. técnicamente sí, por lo de las mesas circulares y ese tipo de cosas, pero como que no está esa idea todavía.
No, está bien. No, está bien, yo no me había fijado, por eso está perfecto. Entonces, ese es el ejercicio. Repasémoslo para que ellos lo vean, digamos, ¿no? Este no es el que tengo que usar. Esto. Ah, tengo que salir del F11. Ahí está. Profe. Entonces, Sí. en cada ejercicio tenemos que resolverlo así, escribiendo cada letra, cuántas repeticiones tiene, todo eso. Ah, sí, como lo hice yo, exactamente. Por supuesto, no igual, sino adecuado a los números que tiene el ejercicio, ¿no? Esto tengo que ir acá. Ah, bueno, tendría que usar Classroom, ¿no? Ahí está. Usemos Classroom. Entonces, trabajo en clase, práctico 2. Entonces, ya Azul les dijo, ya van a poder hacer del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, el 8, el 9, el 10, y ya los que siguen, ¿no? Y el 18 también, ¿no? Dijiste así. Ah, justo, claro. El 18 es muy parecido a lo que... El 18, fíjense que es muy parecido a lo que hicimos hoy. Y los otros, bueno, ya los otros van a poder hacer a partir del miércoles que viene. Pero ya tienen como para hacer varios. También tienen que terminar de hacer la tarea que les pusimos en Classroom, que tienen a partir de ayer 10 días, es decir, hasta el sábado de la semana que viene, pero tratan de hacer una tarea de inducción completa. Han entregado mucho la tarea anterior. Sigan así entregando tareas. Y entonces van a poder regularizar los resultados más fácil. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora hacemos eso, ahora hacemos un intervalo. Siempre me olvido. Hacemos un intervalo, son 16:32 hasta las 16:45.